La Pasión según San Lucas. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Poned en vuestros oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Y envió a Pedro y a Juan diciendo: Id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Les dijo: Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre. Y diréis al dueño de la casa: El maestro te dice: ¿Dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? La sala gótica actual data del siglo XIV, restaurada por los franciscanos, quienes la custodiaban desde 1342. En 1524, la ley de la fuerza le arrebató a los franciscanos el cenáculo y se convirtió en propiedad musulmana, convirtiéndolo en mezquita. Hoy queda signo de esa época, entre ellos el mihrab en dirección a la Meca. Desde hace algunos años está en manos del gobierno de Israel. Este es uno de los lugares más preciosos para nuestra fe cristiana. Aquí Jesús celebró la última cena, instauró el sacerdocio y lavó los pies a sus discípulos como gesto de amor y servicio fraterno. Aquí los discípulos se reunieron después de la muerte de Jesús y donde Él se le apareció una vez resucitado, y aquí recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Aquí también se celebró el Concilio de Jerusalén. En la sala quedan algunos restos de la presencia cristiana del lugar: un capitel cruzado que representa a un pelícano donde se bebe su sangre y se la da a las criaturas, símbolo de Jesucristo, y un cordero en una de las lámparas. En la sala inferior los judíos veneran la tumba de David, si bien es muy poco probable que David fuese enterrado en este lugar, sino en la ciudad de David, junto al Cedrón. Te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes que haya negado 3 veces que me conoces. En época bizantina se construyó una iglesia dedicada al llanto de San Pedro tras la negación. Se recuerda también el juicio de Jesús por el sumo sacerdote, a donde fue llevado Jesús después del arresto en Getsemaní. Se supone que aquí estaba la casa de Caifás. La escalinata que podemos observar aún hoy parece que existía ya en la época de Cristo. Si esto es así, podemos creer que fue recorrida por Jesús en muchas ocasiones, especialmente cuando se retiraba a orar al Monte de los Olivos, y que la noche del arresto pudo ser recorrida hasta 3 veces, una para dirigirse al cenáculo para la última cena, otra cuando acababa ésta salió a orar al Monte de los Olivos, y la tercera cuando lo traían cautivo para ser juzgado. La puerta de bronce que nos conduce al templo representa el diálogo de Jesús con Pedro. La iglesia es moderna y está decorada sobriamente. Ha sido edificada sobre una gruta venerada desde los primeros siglos, como atestiguan las cruces que encontramos en sus paredes. Esta gruta se venera como la prisión donde estuvo Jesús la noche de su prendimiento, antes de ser llevado al día siguiente a Pilatos. Salió y, como es de costumbre, fue al Monte de los Olivos, y los discípulos lo siguieron. Llegado al lugar les dijo: Pedid que no caigáis en tentación. Esta gruta ha sido venerada por los cristianos desde la antigüedad, relacionándola con los últimos acontecimientos de la vida de Jesús. Parece que sea la gruta donde Jesús venía a rezar y pasar la noche más de una vez durante su permanencia en Jerusalén. La devoción y el recuerdo sitúan aquí el lugar donde descansaban los apóstoles la noche del prendimiento de Jesús, y aquí estaría Jesús cuando llegó Judas para entregarlo. Y puesto de rodilla oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el siglo III existen varios testimonios que indican este lugar como el venerado por los cristianos como lugar de la oración de Jesús antes de ser prendido.
La basílica moderna fue construida entre 1922 y 24, gracias a la colaboración de varias naciones, cuyos escudos se pueden ver en las bóvedas y ábside, por esto llamada también Iglesia de las Naciones. La obra es del arquitecto Antonio Barluzzi. En la fachada, la basílica muestra un imponente tímpano con un gran mosaico, donde se representa a Cristo como mediador entre Dios y la humanidad. En el interior se tiene una sensación de recogimiento, con una atmósfera que te envuelve en el misterio. El arquitecto ha creado una penumbra violácea por medio de las vidrieras de alabastro y de los colores usados en los mosaicos, reproduciendo el espíritu de la trágica noche de la agonía. Las 12 cúpulas decoradas por estrellas simulan el cielo oscuro con infinidad de puntos de luz. Al fondo, en el altar mayor, encontramos la roca de la agonía. Un gran mosaico en el ábside representa este momento de la vida de Jesús. Todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los 12, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. En las naves laterales, a la derecha, nos encontramos con el momento en que vienen a prender a Jesús y a la izquierda la escena del beso de Judas. Pedro le iba siguiendo de lejos. Mujer, no le conozco. Hombre, no lo soy. Hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Los evangelistas notan las siguientes indicaciones sobre el Calvario. Era un lugar apartado, fuera de la ciudad, cerca de una puerta y en un camino bastante frecuentado, no lejos de un jardín donde había una tumba nueva. En los años 41 y 44 después de Cristo, la construcción del tercer muro de la ciudad puso dentro de ella el lugar llamado Calvario, como lo vemos hoy. El emperador Adriano intentó cancelar todo recuerdo de cualquier religión que se difundiera en Jerusalén. Se propuso hacer desaparecer todos los lugares de culto, pero la experiencia que se unía a estos lugares era muy profunda y enraizada, lo que no resultaba fácil para tal propósito. Adriano había edificado un templo a la diosa Venus sobre el Santo Sepulcro y a la diosa Minerva sobre el Calvario, recubriendo los tantos lugares y edificando encima. Lo que para Adriano era enterrar el recuerdo de la fe cristiana, en realidad sirvió para mantener la memoria y para localizar más tarde los lugares de la muerte y resurrección de Cristo. En la fachada del Santo Sepulcro vemos que es obra de los cruzados, con 2 puertas, una de ellas cerrada desde el tiempo de la invasión árabe, con ventanas con arcos elaborados con motivos vegetales. Estuvo decorada con bajorrelieves en madera que hoy se encuentran en el Museo Rockefeller de la ciudad. Una vez atravesada la puerta de ingreso del templo, a la derecha nos encontramos con una escalera empinada por la que se llega a la capilla del Calvario. Está a unos 5 metros de altura con respecto al suelo del templo. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. La capilla de la crucifixión pertenece a los latinos. El altar está dominado por un mosaico del siglo XIX con la escena de la crucifixión. En los otros mosaicos se representa el sacrificio de Isaac, que en el Antiguo Testamento prefigura el sacrificio de Jesús, y frente a este otro mosaico que representan a las pías mujeres que observan la crucifixión. Se repartieron sus vestidos echando a suerte. La capilla de la división de las vestiduras pertenece a los armenios. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. La capilla del Calvario, de propiedad de los grecos ortodoxos, está construida encima de la roca sobre la que se elevó la cruz de Jesús.
La roca se puede ver en los laterales del altar. Se puede tocar la roca por medio de una abertura debajo del altar, donde sería el punto, según la tradición, que estuvo colocada la cruz. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Detrás del edículo de la resurrección se encuentra la capilla de los coptos, uniendo su fondo con la roca de la sepultura. Frente a esta capilla copta, después de pasar los arcos, se entra en una pequeña habitación que nos lleva a la tumba excavada en la roca del tiempo de Jesús, llamada tumba de José de Arimatea, quien, según la tradición, había ofrecido una tumba nueva que se encontraba en su jardín para dar sepultura a Jesús, y él, para no ser enterrado en la misma, se construyó esta otra. Y después lo descolgaron, le envolvió en una sábana. La piedra de la unción viene citada por primera vez en 1388. Recuerda el rito de la unción del cuerpo muerto de Jesús. Es venerada particularmente por los peregrinos ortodoxos. Y le puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. El Santo Sepulcro surge al centro de la rotonda, es de planta rectangular. El edificio actual fue construido en 1810 por los greco-ortodoxos después de que un incendio había destruido el anterior. Después se entra al sepulcro por medio de una abertura baja. A la derecha, una piedra de mármol recuerda la roca original sobre la que reposó el cuerpo de Jesús. Aquí vemos una foto del año 2019 donde podemos observar el lugar de la sepultura de Jesús abierto con motivo de la restauración de todo el edículo. La puerta pequeña que tenemos enfrente, con un icono de la Virgen, cubre la roca originaria del sepulcro. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. El sepulcro de Jesús reproduce las tumbas del tiempo, formada por dos salas. La primera, el vestíbulo, donde se ungía el cuerpo. Aquí viene llamada Capilla del Ángel, memorial del joven vestido de blanco que las mujeres que se acercaron al sepulcro vieron y del que escucharon el relato de la resurrección. En esta sala se venera, según la tradición, un fragmento de la piedra que estaba al ingreso del sepulcro. Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Vemos ahora sintéticamente algunas capillas que se encuentran al interior del Santo Sepulcro. El memorial de María Magdalena. La capilla, propiedad de los franciscanos, recuerda el encuentro de María Magdalena con Jesús, según el Evangelio de Juan. Encima del altar se puede observar la escena en bronce de la obra de Andrea Martini de 1982. De frente observamos la gran puerta de bronce que nos abre a la capilla del Santísimo Sacramento. Aquí se hace memoria del posible encuentro de Jesús con su madre. A la derecha del altar encontramos un trozo de la columna que se cree fuera la de la flagelación. Durante muchos siglos fue venerada por los fieles latinos de Jerusalén en el cenáculo y traída aquí en 1553. La galería lateral está formada por una serie de columnas con capiteles corintios formando arcos llamados los arcos de la Virgen,
recuerda la visita de la Virgen María al sepulcro. La nave termina en una capilla perteneciente a los griegos ortodoxos, que según la tradición del siglo VII viene llamada la prisión de Cristo. Aquí siempre, según la tradición, habría estado Jesús esperando a ser crucificado. Capilla de Santa Elena. Al bajar las escaleras podemos observar las cruces incisas sobre la pared, signo de la devoción de los peregrinos a la cruz y señal de que habían terminado su peregrinación. En realidad podemos hablar de dos capillas, la primera de propiedad armenia. Es a 3 naves, con 4 columnas que sostienen la cúpula, en una construcción de los cruzados. El altar central está dedicado a Santa Elena, el de la izquierda a San Dima, el nombre que la tradición ha dado al buen ladrón. El mosaico del suelo representa las principales iglesias del pueblo armenio. Después, bajando una escalera, nos encontramos con la llamada Capilla del Descubrimiento de la Santa Cruz o de la Invención de la Cruz. La tradición atribuye a Santa Elena el descubrimiento de la cruz. Esta capilla pertenece a los franciscanos. Por último, la Capilla de Adán. Es una de las más antiguas de la basílica. Está bajo la roca del Calvario. Uno de sus fragmentos se ve en el ábside del altar, donde se puede observar una hendidura en la roca ya desde el siglo IV, y que indica como signo del terremoto que tuvo lugar después de la expiración de Cristo. Una antigua tradición dice que aquí fue sepultado Adán y que por la hendidura de la roca habría llegado la sangre de Jesús hasta sus restos, redimiéndolo de su pecado. Un recorrido rápido con San Lucas de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Un recorrido por los lugares que recuerdan esos momentos, lugares que nos cuestan imaginarlos al tiempo de Jesús, pero lugares que la fe de tantos cristianos los han hecho santos y objetos de veneración para la historia. Y lo fundamental de nuestra fe y la razón de nuestra esperanza no está aquí, ha resucitado.